buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Verduzco Acosta, soy estudiante Tecnológico Nacional de México del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Logística en octavo semestre. En este video vamos a estar hablando acerca de la unidad 4 de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Todos los temas relacionados los sacamos del libro de Estadística, 11ª edición, de Mario F. Piola. Uno de los primeros temas que vamos a ver en esta unidad 4 es el capítulo 14 con el nombre de Control Estadístico de Procesos. Primeramente, empezamos con las definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipos, personas, materiales, métodos y condiciones. A diferencia de los datos de proceso, estaremos explicando ahora la gráfica de rachas. Una gráfica de rachas es secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo un control estadístico solo si varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, es el LCI, y un límite de control superior, que es el LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Tenemos unos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. El primero es que hay un patrón, una tendencia o un ciclo evidente que no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. La regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Además de los 8 puntos, existen 6 puntos consecutivos, de los cuales estos son todos crecientes o decrecientes, y hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Por ejemplo, vamos a verificar el monitoreo de refrescos de 12 onzas. Nuestro ejemplo dice que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas. Debido a que la han reportado variación, en este caso del llenado de las auditorías, en algunos de los clientes han salido mal, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días.
vamos a elaborar las siguientes gráficas, que es gráfica de rachas, determinar si está debajo del control estadístico establecido, la gráfica de la media menos las rachas y determinar si está bajo control estadístico, y por último se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica X menos S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control. Entonces, primeramente vamos a abrir nuestra aplicación y nuestro software de Militar para resolverlo, y vamos a basarnos en lo que son las 5 muestras al día durante 30 días. En nuestro software de Militar ya tenemos nuestros días, nuestras muestras y las onzas que han ido sacando de cada una de ellas. Tenemos nuestro primer día, segundo día, tercer día, en adelante hasta llegar a los 150 muestras y las muestras que se van realizando de cada uno. Primer día las 5 muestras, segundo día las otras 5 y así sucesivamente. Vemos que igual las onzas pues sí son todas variables. Pues primeramente vamos a sacar nuestra gráfica de rachas, donde vamos a ver ahí más que nada pues la variación que estamos teniendo. Vamos a ingresar a gráficas de en herramientas de calidad. Y gráfica de corridas de rachas. Este busca patrones en los datos del proceso y evalúa cualquier comportamiento no aleatorio. Entonces vamos a seleccionar. Entonces en este caso, ¿qué es lo que estamos buscando relacionar? Es la celda C3, en donde vamos a seleccionar las onzas. Entonces nos dice el tamaño del subgrupo. En este caso estamos haciendo 5 muestras. Aquí en la parte de abajo nos dice para datos en subgrupos y queremos sacar por medias de subgrupo o por medianas. En este caso siempre se nos recomienda que sea más por la media, ya que esta nos da mejores referencias en cuanto a los resultados. Vamos a darle a aceptar. Tenemos nuestra primer gráfica. Adicional a ello, vamos a irnos nuevamente a estadísticas en herramientas de calidad y nuevamente en gráfica de corridas. Ya sabemos que si queremos regresar a esa misma parte, solamente seleccionamos control E y nos desglosa directamente al mismo procedimiento que habíamos establecido. Entonces, ahora qué vamos a hacer aquí nuevamente donde ingresamos. Pues tenemos las mismas gráficas de corridas y vamos a seleccionar la misma columna de onzas, y en este caso el tamaño del subgrupo vamos a seleccionar 1. ¿Por qué? Porque esta va a ser de manera individual. Este van a ser los datos individuales y en el otro va a ser los datos grupales de 150 en total. ¿Sí? Okay. En nuestra gráfica de rachas tenemos aquí la que son por en general de 150 y esta con valor individual. Cada una de ellas en este caso pues nos está arrojando una muestra y nos está arrojando algunas observaciones. En las observaciones de la que tenemos 150 datos, nos dice que el número de corridas de la mediana llega a ser de 23, con las corridas esperadas de 16. La más larga en este caso han sido 3, que han durado más de tiempo, y el valor P aproximado para crear conglomerado es de 0.995. Y el valor aproximado para las mezclas es de 0.005. Si nos vamos a nuestra presentación, podemos recordar que ese es lo que está permitido. Aquí está. En regla de racha de 8, existen 8 puntos consecutivos y nos dice que en un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o debajo de la línea central, de manera que es poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o debajo de la línea central.
Entonces ahora verificamos, ¿sí? Vemos, es aproximado y tenemos también el número de las corridas, tenemos el número de corridas en este caso esperadas y las que han sido servidas abajo. Tenemos las más largas que han sido 2 y el valor P de las tendencias es 0.93 y aproximado de la oscilación de 0.06. En cuanto a nuestros datos individuales en las observaciones, tenemos también el número de corridas que han sido 86 en total, en corridas esperadas 76, en la más larga ha sido de 5, a comparación de la grupal que es de 3. Y vemos que no hay mucha diferencia en cuanto al valor aproximado P para crear el conglomerado, es de 0.949 y en el grupal de 0.995. Tenemos el valor P aproximado de las mezclas de 0.51, ese sí varía un poco. Entonces vemos que de manera individual pues está cumpliendo dentro de los establecidos en las rachas y pues ya tenemos todos los demás datos, ¿sí? Entonces ese fue el primer punto, verificar las gráficas de rachas. Ahora, ¿qué más nos está solicitando el problema? Nos está diciendo nos está pidiendo gráfica X-R y determinar si está bajo control estadístico. Entonces vamos a regresarnos directamente a nuestro software de Minitab. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestro archivo de Minitab, en 5 muestras, y pues aquí seguimos aquí abajo con las gráficas. Ahora vamos a ir a realizar una gráfica XR. Entonces para ello nos vamos a meter a estadísticas, nos vamos a meter a gráficas de control, seguido seleccionamos gráficas de variables para subgrupos y seleccionaremos X_R, que es la gráfica XR. Esta nos sirve para monitorear la media y la variación, en este caso el rango del proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos. Funciona mejor con tamaños de subgrupos de 8 o menos. Entonces en este caso tenemos 5 subgrupos porque son 5 muestras. Vamos a ingresar a analizar la información. Vamos a seleccionar nuevamente que son onzas y pues son 5 subgrupos en total por las 5 muestras. En este caso vamos a seleccionar opciones de barra XR y vamos a ir a pruebas. Aquí nos va a dar las opciones de todas las pruebas o gráficas que se le pueden realizar. Vamos a seleccionar cada una de ellas. Son todas las muestras que tenemos. Incluso aquí podemos ver que en los puntos consecutivos del mismo lado de la línea central nos dice que son 9, pero nosotros tenemos 8. No hay mucha diferencia si lo modificamos a 8. Pues mientras lo vamos a regular a como nos lo arroja aquí el software de Minitab. Una vez que seleccionamos cada una de las pruebas, le vamos a dar a aceptar y seguido de ello le damos nuevamente a aceptar. Ok, tenemos aquí la gráfica XR de onzas. Como podemos ver, todo está dentro del rango. No hay ningún punto rojo. Entonces podemos confirmar que el proceso está bajo control estadístico. Entonces tenemos aquí el límite interior, el límite más bajo, que es de 11.85. El central, que es de 11.89. Y el límite superior de control es el 11.92. 91 está dentro del rango. Se menciona que el rango, el límite de control superior es de 12, entonces está justo dentro. Pero ahora bien, entonces, pues, ¿por qué nos está diciendo el problema? Nos está diciendo que de esas 12 onzas, que en este caso es el límite de control superior que tenemos, que pues tenemos una variación del llenado. Vemos que está dentro del control. Entonces, confirmamos que no hay ningún problema en el proceso está bajo control estadístico. Y nos vamos a ir al tercer, en este caso, ejercicio. Pero antes, para poder sacar otro punto de vista, nos vamos a ir a asistente. Muy bien, vamos a ingresar en este caso.
Entonces nos vamos a ir a asistente y ahí seleccionaremos gráficas de control. Aquí pues como vemos nos da todo el tipo de datos, son datos continuos. Y en este caso los datos a recolectar son en subgrupos y es de subgrupos de 8 o menos. En este caso pues son 5 muestras diarias que se están haciendo aleatorias. Si fueran más de 8 pues se selecciona en la barra XS. Entonces vamos a seleccionarla y nos da dos opciones como solicitud en este caso de cómo están ordenados los datos aquí en la hoja de trabajo. Entonces en este caso los tenemos por subgrupos y la columna de datos pues en este caso son las onzas que estamos evaluando. La constante para todos los subgrupos en este caso pues es la cifra. ¿Cómo determinar los límites? Vamos a estimar a partir en este caso de los datos, porque aquí en datos conocidos tenemos que poner, si tenemos ya nosotros el valor inferior, la línea central y el límite superior, los podemos poner, pero como no contamos con ellos, vamos a estimarlos a partir de los datos que ya contamos. Entonces ahorita que siempre que ingresamos al asistente nos arroja más información. En este caso nos agrega diferentes tipos de pantallas. Podemos ver que aquí tenemos esta gráfica que es muy similar, en este caso idéntica a la anterior que acabamos de ver, que es la gráfica XR. Donde vemos de igual manera que no hay ningún punto rojo, que continúa lo mismo, el límite en este caso de control interior y el límite de control superior. Y lo que es la línea central, pues en este caso todo va dentro del rango. Entonces es estable, pues de acuerdo a la verificación de la información, el proceso sí es estable. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X. ¿Okay? Entonces tenemos aquí está la gráfica XR de onzas. Aquí viene un poco más desglosada y nos da una indicación, dice utiliza una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Entonces con esto verificamos estos patrones de desplazamiento, desvíos y pueden ser causas en este caso especiales. Si hay algunas variaciones, con esto nos vamos a dar cuenta de acuerdo a todo el historial de la información. Aquí tenemos toda la tendencia global, cíclico, la oscilación, la mezcla, tenemos todos los datos completos. Okay. Entonces en el caso de la gráfica XR de onzas nos dice que la estabilidad está correcta, la medida de variaciones de procesos son estables, la cantidad de datos no necesitamos preocuparnos porque si está dentro de los límites del control. Con los cálculos incluyen 100 o más puntos de datos, en este caso tenemos 150 datos. Y las gráficas alternativas, en este caso las gráficas alternativas nos sirven para supervisar el control del proceso. Como vemos ahí en lo que es el límite central inferior, superior y el central. Entonces ya con esto tenemos los dos puntos, perdón. Ahora tenemos que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día durante 30 días. ¿Okay? Entonces pues vemos que en la anterior eran 5 muestras por 30 días, eran un total de 150 datos. Y ahora serán 10 por 30, son 300 datos. Vamos a elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de muestra para determinar si está bajo control estadístico. Tenemos ya nuestro software de Minitab con estos datos, en este caso nuestra muestra de 10. Si nos damos cuenta ya tenemos 10 muestras del día 1, nuestras 10 muestras del día 2 y así sucesivamente hasta llegar al mes. Entonces tenemos que son 10 muestras y que son onzas variables. En este caso pues aquí incluso tenemos más variación y pues vamos a ingresar primeramente en estadísticas. Vamos a ver la estabilidad en herramientas de calidad y gráfica de corridas. Vamos a seleccionar las onzas, seleccionaremos el tamaño de su grupo que son 10 muestras y vamos a darle a aceptar. Nos abrirá una ventana y de ahí vamos a seleccionar
nuevamente el proceso, pero ahora va a ser con el individuo. Como sabemos, podemos darle control o nos podemos ir nuevamente a estadística, herramienta de calidad y control de correos. Seleccionados las onzas y vamos a seleccionar en este caso 1 y vamos a darle a aceptar. Entonces tenemos el grupal y tenemos el individual. Entonces vemos que en información el valor aproximado P de las muestras es de 0.959 a comparación del grupal, que es de 0.355. El valor P en este caso para crear conglomerados también hay variación. En el grupal de 300 es de 0.645 y en el individual es de 0.041. Entonces tenemos aquí las gráficas y vamos a ingresar nuevamente a estadística. Seleccionaremos gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos y la gráfica en este caso va a cambiar, ahora no va a ser la XR. Vamos a darle cancelar y vamos a ir nuevamente a estadística. Gráfica de control va a ser barra XS. ¿Por qué XS? Porque tenemos las onzas, pero son más de 8 muestras. En este caso son 10 subgrupos y nos está verificando. Y en este caso las pruebas, igual seleccionaremos todas las pruebas que podemos seleccionar en este software. Vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos un punto rojo. Vemos que está pasando del 12, en este caso del límite. Como límite de control, en este caso superior, tenemos que es el 12.022. Y este puntito rojo que nos está llegando aquí, igual pues sabemos que solamente es 1. La muestra de 8 falló 1. Ese es en cuanto a la media de la muestra. Y ahora vamos a seleccionar por medio del asistente. Ahí vemos que el proceso no está bajo control estadísticamente, pues que ese rojo ya está marcando. Vamos a ir nuevamente a asistente a gráficas de control para que nos desglose más detalles acerca de este pequeño inconveniente que tenemos. A diferencia del pasado, que seleccionamos los datos por grupo y el tamaño del subgrupo, pues vamos a seleccionar la XS. ¿Por qué? Porque tenemos un subgrupo mayor que 8, que en este caso en vez de 5 muestras o pruebas que se están haciendo son 10. Entonces seleccionamos esta, vamos a seleccionar la columna de los datos de las onzas y pues en este caso las 10 muestras. ¿Cómo vamos a determinarla? A partir de los datos en este caso estimados. Entonces tenemos aquí todos los análisis. Primeramente nos dice que la variación del proceso es estable, que no hay subgrupos fuera de control de la gráfica, pero que sin embargo la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo de 3.3% está fuera de control en la gráfica XS. En este caso nos dice que la cantidad de datos no necesitamos preocuparnos porque tenemos precisamente los datos del límite dentro del control y por los cálculos incluyen 100 o más puntos de datos. En este caso pues tenemos 300. Y los datos correlacionados, si los datos están correlacionados, podemos observar un número mayor de falsas alarmas, dando que menos de 2 subgrupos está fuera de los límites de control en la gráfica X bar. La prueba de correlación no es necesaria y esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Su principal objetivo es explorar datos, entonces todo eso está bien. Como podemos ver aquí nuevamente, pues el asistente nos arrojó una información más completa y nos está diciendo que la media del proceso pudiera ser no estable, puesto a este punto rojo que nos está apareciendo en la parte de arriba,
en este caso excede del límite de muestra. En este caso tenemos que el límite central superior, límite de control, es de 12.0130 y el que nos está marcando en rojo es de 12.238. Entonces la medida del proceso no es estable, ya que es un subgrupo en el que en este caso una de las muestras está mal, está fuera de control, teniendo en cuenta que puede haber un 0.7% de subgrupos fuera de control en virtud de las probabilidades, aunque el proceso sea estable. Entonces con esto terminamos el primer ejemplo. Perfecto, ahora vamos a hacer el ejercicio. Primero fue un ejemplo, ahora para el ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Primeramente pues nos dice que es sobre llenado de latas de atún de 140 gramos. Entonces dice la descripción: una empresa que envasa atún de latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico. Debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Vamos a elaborar las siguientes gráficas. Las primeras es la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Siempre y cuando no marque ningún puntito rojo es cuando va a estar dentro del control. Y vamos a sacar la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Entonces, por último va a ser, en este caso, las mismas gráficas en el tercer punto, pero en vez de 8 muestras al día serán 15 por el mismo periodo de días de 30. Entonces vamos a iniciar primeramente con el de 8 muestras. Aquí ya lo tenemos listo. Okay. En esta información pues ya tenemos aquí los datos, ¿no? Las muestras que son por día pues son 8. Ahí está. Muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 durante el primer día, segundo día, así sucesivamente. Y aquí está, en este caso pues vemos el peso del atún de todas las muestras aleatorias que se seleccionaron. Primeramente vamos a sacar la gráfica de rachas ingresando a estadística, herramientas de calidad y gráfica de corridas. Vamos a seleccionar en ese caso el peso de atún es el que estamos evaluando y las muestras pues son 8 por día los subgrupos. Entonces igual vamos a seguir graficando por las medias de grupo, pues como nos dicen, esta nos da mejor referencia de la información y vamos a darle a aceptar. Aquí también vamos a sacar la gráfica pero por el individual. Entonces vamos a ir de nuevo a gráficas corridas y vamos a poner en vez de 8 dejamos 1. Damos enter o aceptar y ya tenemos aquí la información. ¿Okay? Entonces nuestra primera gráfica pues, nos dice aquí, ¿no? Toda la información, pues vemos que está dentro del rango, pues hasta aquí nos está diciendo las medias regulares 139.56, la más alta de 139.604, la más baja es de 139.065, entonces vemos que la media por lo regular es de 139.065 y pues este está dentro del rango entre los 139. Entonces, y este es por unidad. En este caso son los datos individuales, vemos mucha variabilidad de acuerdo a los datos. La corrida más larga ha sido de 4, 0.419 es el valor aproximado de la oscilación. Entonces pues sí está dentro del rango. Entonces ahora vamos a analizarlo pero con la gráfica XR. Vamos a ir a estadística, a gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos en XBR para monitorear la media y la variación. Vamos a seleccionar los datos que están en una columna y en este caso la columna es la C3 con el peso de atún. Iniciamos los tamaños de subgrupo que son 8. Y en las opciones de la barra vamos a irnos a pruebas y seleccionaremos cada una de las pruebas que puede realizarse para tener un informe detallado. Tener estos detalles le vamos a dar a aceptar y aceptar para que nos arroje nuestras gráficas con los detalles. Vemos que en la gráfica XR del peso del atún todo está dentro del control, todo está dentro del rango.
tanto del límite de control inferior como del límite de control superior. Como confirmamos, porque el límite superior es de 139.7458 y los más altos que tenemos son de 139.56 y 139.61. Entonces está dentro del rango del límite de control superior. Y en cuanto al límite de control inferior tenemos que es 138.9235 y pues las más bajas que tenemos son de 139 y 139. Entonces no hay ni una ni siquiera que baje a 138.92. Entonces está dentro del rango, el proceso está bajo control estadístico en este caso. Para más detalle nos vamos a ingresar a asistente y en gráficas de control vamos a seleccionar en este caso de acuerdo a nuestro diagrama amigable que tenemos aquí. Vamos a ir a tipo de datos de subgrupos y porque son tamaño de subgrupo de 8 o menos, tenemos en este caso el límite del top que son los 8. La columna va a ser dividida por subgrupos, en la C3 en la columna de datos y los 8 datos. En este caso estimar a partir de los datos que ya tenemos y le vamos a dar a aceptar. Ok. Igual, lo mismo que nos arroja la información de la gráfica de un lado, aquí tenemos la gráfica igual a XR y nos dice que es estable la medida del proceso, evaluando el 9% de subgrupos de fuera de control, en este caso no hay, y la medida del proceso es estable y ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR. Entonces podemos ver aquí son 30 subgrupos, la media de 139.33, desviación estándar dentro de 0.38, 0.3, en lo cual no debe exceder a 0.5 y desviación estándar general es 0.4, entonces también está dentro del 0.5 permitido. Entonces esta pues está totalmente de acuerdo y como resumen final en la tarjeta de informe nos dice que la estabilidad de la media de variación son estables, la cantidad de datos, en este caso no nos preocupamos por el límite de control, porque incluye más de 100 puntos de datos. Los datos correlacionados están correlacionados de manera correcta. Podemos observar un número de mayor de falsas alarmas, dado que el menos de 2% de subgrupos está fuera de los límites de control en la gráfica XR. La prueba de correlación no es necesaria, puesto que la variabilidad es correcta. Entonces, con esto terminamos los primeros dos puntos que tenemos. Ahora vamos a irnos en este caso a hacer el análisis pero con la otra cantidad de muestras. En este caso nos está pidiendo que sea 15 unidades al día por 30. Entonces ingresamos a nuestro Minitab y aquí tenemos ya día 1, aquí está, tenemos 15 muestras, día 2 de igual manera las 15 muestras, 3 así sucesivamente. Y entonces primeramente pues nos pide de igual manera, nos pide la gráfica de rachas en donde nos vamos a ingresar a estadísticas, herramientas de calidad y gráfica de corridas. En este caso vamos a seleccionar peso de atún, que es lo que estamos analizando. El tamaño de subgrupo pues son los 15 y pues, igual continuamos con media de subgrupo dándole a aceptar. Volvemos a regresar donde mismo, herramientas de calidad, dentro de estadísticas y gráfica de corridas para poder analizarlo en vez de las 15 subgrupos de uno solo para sacarlo de manera individual. Y podemos analizar aquí nuestra variabilidad, no es muy grande, está dentro del valor aproximado de mezcla del 0.069 y aproximado para mezclas de manera individual de 0.7. Este sí vamos a tener que analizarlo y cotejarlo con el XS, en este caso con la gráfica XS, puesto que sí se ve más variabilidad en cuanto al llenado del atún. Entonces vamos a ingresar a estadística, vamos a entrar en gráficas de control y en gráficas de variables para subgrupos en XS. XS es para monitorear la desviación estándar del proceso cuando tenemos datos continuos en subgrupos. En este caso, pues sí tenemos continuos y vamos a darle. Entonces continuamos con la información que viene en la columna, el peso de atún, y en este caso seleccionaremos 15. Vamos a ver las opciones que tenemos en las pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas que podemos seleccionar y detectar en este caso nuestro informe. Vamos a darle a aceptar
y aceptar. Ok, dentro de la barra podemos ver que no hay ningún punto rojo, todo está dentro del límite. Vemos que el límite de control inferior es de 139.6903, límite central de 139.88 y el límite, en este caso de control superior, es de 140.0711. Todos están dentro del rango, puesto que el superior, uno de los superiores es de 139 y otro de 139.97, no llegan a 140, y de los inferiores, pues uno de los más bajos es de 139.75, siento que tenemos a 139.69. Entonces, dentro de la media de la muestra todo está correcto. Sin embargo, en la desviación estándar sí vemos uno más elevado dentro del límite del etiquetado de muestra, que son 8. Las pruebas que fallaron fue una sola. Esta muestra pues se está excediendo un poco, entonces para tener más detalle nos vamos a ir al asistente y vamos a ver en las gráficas de control. Ahorita, una vez que se abra nuestra gráfica, podemos seleccionar la gráfica de XS, que es para más de 8 subgrupos. En este caso pues tenemos 15, y vamos a seleccionar pues la columna de datos. Pues sabemos que tenemos que verificar el peso del atún y escribir que son los 15 datos y estimarlo a partir de los datos. ¿Sí? Vamos a dar a aceptar y aquí nos da todo el informe. Es que nada, el error principal que nos está marcando es por la desviación estándar, que está un poco excedida, y en la tarjeta de informe nos dice que la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la barra XR. Hay subgrupos fuera de control en la S, ya que esto afecta la validez de los límites de control de la gráfica de XS, en lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad. Un 3.3% de subgrupo está fuera del control de las gráficas, y en este caso deberíamos investigar el subgrupo fuera de control, y si tiene una causa especial, omitir los cálculos. Puede que el envase esté mal, que haya salido mal antes de ingresarlo directamente en nuestro equipo para el llenado. Entonces, en cuanto a la cantidad de datos correlacionados y gráficas alternativas, todo está correspondiente. Mientras que la estabilidad, en este caso del proceso estadístico, pues es el que estamos elevados por la desviación estándar. Entonces, con esto terminamos el primer tema. Entonces, con este tamaño de la muestra, pues si vemos con mayor margen de cantidad, pues en este caso pues podemos detectar más errores. Si revisamos en este caso cada uno de los llenados, pues podemos analizar que puede ser una desviación estándar un poco más alta, ya que puede ser el llenado del envase. Entonces ahora vamos a ingresar al subtema de gráficas de control para atributos. En este nos dice primeramente las definiciones. La definición de gráfica de control para P o gráfica P es que es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, puede ser de carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en este caso en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Igual que en el tema pasado, en gráficas de control para variación y media, pues tenemos límite inferior y superior. De igual manera también tenemos algunos criterios. El primero es que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la gestión entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite del control superior o por debajo del límite de control inferior. La tercera regla o criterio es que la regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos o 8 pruebas en este caso. Todo por encima o debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o debajo de la línea central, de manera de que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o debajo de la línea central. Cada uno va a ser variable, ninguno de ellos va a ser uno en específico.
Un cuarto criterio es que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes y decrecientes, por la variabilidad. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento y decremento, y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Cuando 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Por ejemplo, vamos a hablar de desfibriladores defectuosos. Gedeon Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables, familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gedeon no notificó a los médicos cuando se enteró de que más de 150 de cada 100.000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos varias muestras: defecto 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Adicional también tenemos un video. En este video pues nos habla un poco sobre los desfibriladores, de cómo funcionan los equipos, los aparatos. Es muy novedoso, igual el link lo pueden encontrar en la descripción del video. Y mientras vamos a abrir nuestro software de Minitab para ir analizando, en este caso, los desfibriladores defectuosos y hacer su gráfica. Analizando la información de los defectos, en este caso de desfibriladores, tenemos aquí ya la información en cuanto a los lotes, tamaño del lote. Entonces para la gráfica vamos a ingresar directamente a estadística. En gráficas de control seleccionaremos gráfica de atributos y seleccionaremos la P. Seleccionaremos los defectos en nuestras variables. En los tamaños es el tamaño del lote. Y en las opciones de la gráfica, en las pruebas, vamos a seleccionar las 4 que nos está proporcionando aquí. Vamos a aceptar y aceptar y se va a abrir nuestra gráfica P. En esta gráfica P podemos ver que tenemos puntos en rojo. Esto es, ¿por qué? Porque en nuestro segundo rango nos dice que son 9 puntos los que se estarían evaluando, entonces a partir del noveno se está marcando en rojo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno está en rojo. Y de igual manera acá 6, 7, 8 a partir del noveno están en rojo, por lo mismo que nos dice que es el criterio número 2. Entonces tenemos de igual manera que está dentro de las muestras. Vamos a verificar en asistente en gráficas de control. Seleccionaremos la gráfica P. Número de elementos defectuosos, seleccionamos los defectos. El tamaño constante, tenemos que son 20. Y seleccionaremos estimar a partir de los datos. Es de 10 a 20 y le damos a dar a aceptar. Y tenemos, algunos son debajo del límite inferior, y en cuanto al límite inferior y central estamos nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable, puesto que un 25% está fuera de control, y en este caso, aunque el proceso sea estable,
Los subgrupos fuera de control de las probabilidades pueden afectar un poco. Entonces, puesto que por ello se tenía que hacer la verificación, tenemos en la gráfica P de Leibniz de defectos el informe de estabilidad y nos está informando que la prueba 1 de los límites de control es de 12,7 y cambios rápidos de la promoción de defectuosos es 18,20. Cerramos este dato. Y listo. Y con eso terminamos el ejemplo, entonces vamos a hacer el ejercicio. Perfecto, entonces ya tenemos abierto nuestro archivo de Minitab. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Y vamos a verificar rápidamente en estadística. Y vamos a ingresar en nuestras gráficas de control, seleccionando las gráficas de tributo, la gráfica P. Ahora en este ejercicio de subvariadores defectuosos, vamos a considerar que incluimos la evaluación cuidadosa. En este caso, en vez de lotes de 1000, van a ser de 10.000. Y vamos a verificarlo también en el soporte militar. Las variables son los defectos y nuestros tamaños, pues en este caso son la número 2. Vamos a seleccionar las opciones de la gráfica P y seleccionaremos las pruebas, que en este caso van a ser las 4 que nos aparecen aquí. Le damos a aceptar y aceptar. Y ahora nos estaría arrojando en el sistema que todo está dentro del control. Aquí nos está arrojando que está tanto dentro del límite inferior como del límite de control superior y el límite central está correspondiente. Eso parece que la proporción, en este caso no hay puntos rojos, por lo tanto en este caso lo que nos piden en el ejercicio es determinar si el proceso está bajo control estadístico y en este caso sí lo está, por lo tanto este ejercicio lo vamos a concluir. Y ya nada más para finalizar nuestro video, vamos a hacer un ejemplo, en este caso aplicado ya así que en lo laboral. Y en lo laboral, actualmente trabajo en una empresa de café y por lo tanto el área de producción está llenando pues, paquetes de diferentes cantidades para diferentes tipos de clientes. Tenemos varias cantidades y tipos de café y en el cual ahorita estamos teniendo fallas es en el café saborizado. Por lo tanto, el grupo Pasquini produce diferentes cantidades, realizando un análisis de proporción de mercancía en ese tipo de café. Los clientes se han quejado que el producto se parece a algunos tipos de sabritas que traen más aire que producto, por lo cual se ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 7 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Vamos a elaborar la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. De igual manera, vamos a verificar en la gráfica XR si está también bajo ese mismo control y de igual manera vamos a hacer un segundo muestreo de 12 unidades al día durante todo un mes. En este caso pues sacando la gráfica XS puede ser más de 8 muestras y determinando si está bajo control estadístico. Entonces vamos a ver nuestra herramienta de Minitab. Perfecto, entonces en este caso lo que vamos a hacer, decimos estadística, seleccionaremos herramientas de calidad y gráfica de corridas. En la columna individual vamos a seleccionar así y en su grupo pues las muestras que son 8. Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle control nuevamente y vamos a seleccionar uno para que nos dé el valor individual. Ok, entonces vemos aquí que las corridas van desde el 0.771 y el 0.5, que está dentro de lo establecido. Y ahora vamos a revisar en la gráfica, en este caso XR. Y vamos a seleccionar
peso. Son 7 muestras. Y en las pruebas vamos a seleccionar cada una de las pruebas. Vamos a darle a aceptar, aceptar. Perfecto, vemos que en este caso pues el cliente pareciera que está mintiendo. Igual lo que podemos hacer es pedir que sean los 70 gramos exactos del café saborizado. Todo está dentro del rango normal. El límite en este caso inferior de control inferior es de 138. Y el límite central 139 y 139. Entonces está dentro del límite. Vamos a verificar ahora en nuestro asistente. Gráfica de control. En la gráfica de control vamos a seleccionar la XR. Vamos a seleccionar que es a partir de los datos que ya tenemos y le vamos a dar a aceptar. Y nos dice que al evaluar los subgrupos no hay nada fuera de control, el proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica. Entonces todo está dentro del parámetro, entonces vamos a dejar todos los datos así. Y podemos ver que en este caso todos los datos correspondientes a los empaques de café de 70 gramos está dentro del control estadístico. Esto conforme al análisis de las muestras de 7. Entonces ahora haciéndolo con las siguientes muestras. Vamos a ver esto. Tenemos ya las muestras y nos vamos a ir a estadística nuevamente, la gráfica de control, una herramienta de calidad, herramienta de gráfica de corridas. Aquí en este caso vamos a verificar es el tercero, el subgrupo en este caso son 8 muestras. Vamos a aceptar. Gráfica de corridas de café. Vemos que en este caso está dentro de lo porcentaje. Ingresamos a la estadística en la gráfica de control. La barra XR. Vamos a seleccionar el café. Vamos a poner que son las 8 muestras. Seleccionamos en este caso que son todas las pruebas. Y vamos a darle a aceptar. De igual manera vamos abriendo una vez en las gráficas de control. La gráfica de XR. Seleccionamos en este caso la columna del café C3. Y las muestras. Tenemos que seleccionar que es a partir de los datos y nos va a arrojar toda la información. En este caso nos dice que de acuerdo a estas otras muestras, la medida y la variación de procesos son estables, no hay grupos fuera de control en ninguna de las gráficas. No hay que preocuparnos por los límites de control porque los cálculos incluyen más de 100 datos, en este caso 150, y los datos están correlacionados. Ustedes en este caso podemos observar solamente han sido falsas alarmas. Quizás nuestros clientes tienen más mercancía y vamos a, en este caso la prueba de correlación no es necesaria. No pide la confirmación, pues todo está dentro del rango tanto del límite inferior como del límite de control superior.
Entonces con esto vamos a terminar nuestra grabación el día de hoy con el tema, en este caso, de la unidad número 4 y nuestras herramientas aplicadas. Muchas gracias.